Retornamos con más de Contigo en la Mañana en este programa especial el día de hoy, así que estamos conversando con el pastor Carlos Perdomo, así que bueno, él nos está regalando de bastantes consejos y nos habla también de su trayectoria, de su vida, algo de su biografía. Es bastante extensa, así que tenemos poco tiempo y estamos conociendo parte de la vida del pastor Carlos Perdomo. Y bueno, estamos hablando de la radio, pastor. Antes de ir a la pausa, usted nos conversaba de la experiencia en radio, que usted tuvo sus inicios y cómo ese talento se fue desarrollando, y las exigencias para aquel entonces en Venezuela eran bastante fuertes, eran rígidas, y que ahora es un poco más fácil, es un poco más equilibrado, ha sido más flexible en Venezuela lo que es la parte de la locución. En cuanto a las facetas, pastor, las facetas de la radio, cuéntenos un poquito de eso. Antes de caer en las facetas, sí voy a aclarar algo, que los conceptos de la radio están cambiando un poco, no necesariamente para mal. Lo que están tomando en cuenta es que hay personas cualquiera, aquí está Eli, agarra un teléfono y de repente hace un podcast, ¿no? Entonces envía eso, no tiene ninguna preparación, con su franela en la casa y todo, y de repente consigue, para decir algo, 3,000 seguidores. Y no sabe ni siquiera cómo se habla. Entonces, y tienen éxito. Entonces se dan cuenta que también la informalidad, la creatividad, la forma de comunicarte también llega. Entonces hay una apertura, como estamos diciendo, más flexibilidad, a no ser tan rígidos en la parte de la radio, sino un poco más naturales. Y se ve que también se tiene éxito, solamente como diferencia. Pastor, retomando eso que acaba de mencionar, antes de pasar a la faceta, lo que acaba de mencionar, la parte informal, también hay la parte que, o sea, la otra parte es de no prepararse, porque también está el extremo de no prepararse, y simplemente porque se tiene muchos seguidores en TikTok o en Instagram, ya las personas creen que bueno, que es suficiente. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esos nuevos que llamados influencers, que estamos visualizando a través de las redes sociales y que han tomado mucha fama, pero que muchos de ellos tienen un mal ejemplo para la sociedad, como otros también son muy buenos ejemplos, sin descartar a algunas personas, pero también vemos que algunos de ellos pues no son tan buenos en cuanto al ejemplo moral en nuestra sociedad? A manera de chiste, alguien dijo que un influencer es una persona que no tiene nada que hacer, que alcanza a los que no tienen nada que hacer. Entonces son muchos los que no tienen nada que hacer. No, algunos veo que hacen buenas investigaciones y argumentan muy bien, y hay algunos que hablan por hablar. Pero lo importante es, en todas las cosas, como dije, disciplina, y buscar la excelencia, y formarse, y también decir la verdad, porque hay veces que se dicen cosas que no son muy ciertas y se confunden a las personas por no comunicar las cuestiones como deben ser. Primero, que sean veraces y que sean útiles y que sea para el beneficio de la audiencia. Qué bueno consejo para los que quieren ser influencers, quieren tener bastantes seguidores en TikTok o en Instagram, sean veraces y siempre estén capacitándose, y por supuesto tener una vida digna, ¿verdad? Que esto es tan importante. En las facetas de la radio pues hay muchas. Cuando yo presenté el examen, modestia aparte, ¿no? Lo ponen a uno a leer, por ejemplo, una propaganda. Entonces, Salón de Belleza Gladys, ubicada en la calle principal de Bonay. Usted puede allí prepararse las uñas, pedicure, manicure. Entonces uno lee, ok. Entonces... Me está haciendo publicidad. Sí, para decir algo, ¿no? Entonces ya es una faceta... grabación de comerciales. Hay también, por supuesto, sobrios, hay alegres, hay gritones también, o sea, eso depende, populares, eso varía, ¿no? Los estilos. Depende de la personalidad. La personalidad también, que vas a promocionar, por ejemplo, un salón de belleza, te dicen, yo creo que sea sobrio, para que suene, por ejemplo, Salón de Belleza Gladys. Entonces la idea es como clase, pero si vas a un restaurante, si quiere comer pollo sabroso, asista a tal parte, tenemos pollo, morcilla, de pescado frito, y porque tenemos pollo, morcilla, no cuadra. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Lo popular. Si es un almacén, por ejemplo, no puede decir, venga a comprar pantalones, sino que dice, venga y tener unos pantalones a los mejores precios. Entonces ya tiene que anunciar de otra manera. Y está la faceta, por ejemplo, deportiva. En el caso mío, yo no he sido narrador, pero me hicieron una prueba, ¿no? Y yo más o menos creo que podía hacerlo. Yo imito un poquito, no me recuerdo exactamente cómo se llama, el narrador me gusta de fútbol,
del Táchira, que dice: y estamos ahora en el partido iniciando entre Venezuela y Colombia, se preparan las dos oncenas hasta en el centro de la cancha y estamos ya listos para este gran evento, que es este encuentro que se va a presentar en pocos minutos aquí en el estadio de cualquier parte de Monay. Y el gol. Sí, el gol. Y el gol. Sí, entonces ese es más o menos el estilo deportivo. Sí. Está la parte de las noticias, está la noticia sobria, por ejemplo, en el caso del hombre, que es diferente a la mujer, que es el informador 8:55 minutos. Tenemos informaciones internacionales. El presidente de la República, José Pérez, viajó para encontrarse con su homólogo del presidente de Ecuador, tal. Entonces, ese es sobrio. Está la noticia alegre que se grababa, no sé ahora, por ejemplo, en Radio Valera, que es alegre, popular. El informador 8:55 minutos, 8:55. En el Cerro El Limón no hay agua hace 8 días, señores. ¿Qué pasa? Que no envían el agua para este sector. La gente se está muriendo de sed, señores. Vengan, atiendan. Esa es la noticia popular, ¿no? Y está, por ejemplo, yo tenía programas de noche con música romántica, tiene que hablar voces y temas para el amor. Entonces, pero si es de día con hits, por ejemplo, hits, entonces, y ahora tenemos la música alegre para los conductores allá de la línea, Sabana Grande, las llanadas, con las cocuizas, con Lupe y Polo, adiós, amada mía. Entonces ahí tienes que hablarte con alegría, eso es lo que le gusta a la gente. Entonces ya es un estilo popular y así que si es un documental, entonces tienes que leer un documental, dice, para decir algo, la yuca se puede cultivar en Monay de una forma muy fácil. Tenemos un terreno fértil que con pocas lluvias es muy productiva y puedes hacerlo de manera un poco sobria. Entonces hay que ubicarse en lo que uno quiera, pues. Estas son las facetas tan importantes de lo que es la radio. Y seguramente que más la parte educativa, si vas a la parte deportiva, o quizás vas a leer científicamente. Hay también el doblaje de voces, imitar voces, el doblaje, etcétera. Hay muchas facetas, sí. Oye, muy importante todo esto, este consejo, y realmente el radiodrama también. Antes no, ahora no hay, pero antes había el radiodrama, las novelas en la radio. Bueno, sí. Todo un esquema y toda una gran variedad en radio. Estamos conociendo mucha variedad y facetas de la radio que realmente muchas veces se desconocen y que algunos locutores pues tienen la tendencia a irse a una de estas facetas más que otros. Integralmente algunos pues pueden manejar algunas de estas facetas, pero siempre estamos y se especializa en una, aprendizaje. Se dedica en una, no tiene que dominarlas todas. Así es. Listo, una que tenga suficiente. Y si puede ser exitoso un periodista, en el caso del locutor, puede ser exitoso en una sola faceta. Claro, el locutor es deportivo, puede ser el narrador deportivo. Manolo Dávila, sí, por ejemplo, todo el mundo sabe que es un narrador deportivo de fútbol. Hay otros que son de ciclismo y son conocidos por esto. Los que son simplemente narradores de noticias, esa es su faceta. Otros que anuncian la música. Documentales, etcétera. Entonces, sí. Pastor, el reto en la radio de la publicidad, porque está muy bien, está el talento, está todo el esquema, la parrilla y todo muy bonito, pero en este caso, en Venezuela se trabaja mucho con lo que es la publicidad para que eso sustente el área económica, administrativa de la radio. ¿Cuáles consejos usted le daría a todos los que están en radio, a las personas que están trabajando en radio, para poder captar, para poder de una manera atraer a la publicidad, a los comercios, a las empresas? ¿Qué consejo le daría? Ahora no sé si puedo decir que hay una desventaja para la radio, no sé si lo puedo decir, es porque la gente está anunciando de otras formas. Está anunciando por los medios de comunicación, otras plataformas. Por las redes sociales, es una gran competencia. Es una competencia porque es audiovisual y a veces es económica, muy económica y de repente es más seguida. Así que al locutor se le puede hacer difícil, digo yo, un poquito a veces la parte de la venta porque tenemos esa competencia. Y yo creo que cuando el locutor se hace conocer, entonces el anunciante sabe, tal programa tiene audiencia. Entonces él quiere ser escuchado por ese programa porque sabe que tiene audiencia. Ahora, las ventas, pues depende si el mismo productor va y se apersona y le vende al anunciante, o hay personas encargadas de la emisora para vender. Pero yo creo que el hecho de que el programa tenga acogida, el anunciante sabe
que allí haya acogida, entonces él va a invertir en ese programa porque tiene bastante acogida. Muy importante, tiene buen excelente, público, pastor. Sí. ¿Usted cree, pastor, que la televisión desplazó a la radio y que a su vez las redes sociales han desplazado la televisión? ¿Qué puede opinar sobre este tema? Sí, yo creo que depende el público o las edades, tiene que ver, y también las zonas. El joven ya ahora está atrás del teléfono, mucho, pero la gente adulta continúa escuchando la radio. Yo estuve hace unos meses en Guatemala, tenemos ahí en la emisora allí Radio Cultural, tiene una influencia grandísima, más o menos abarca como el 80% del país, porque tiene repetidoras. Pero la radio en Guatemala, sobre todo la radio cristiana y en este caso Radio Cultural Evangélica, tiene una influencia en todo el país, grandísima. Pero de repente la radio no va a ser lo mismo, puede ser en Nueva York, no va a ser lo mismo para decir en Madrid o en una capital, porque ya la gente está muy dada al teléfono. Yo creo que una parte como Monay, para decir algo, la radio es fuerte. Hay una gran población que escucha la radio por costumbre, en el negocio, en el comercio, en la casa, y en algunas partes, como dije, el teléfono, y lo que yo quiero escuchar lo veo aquí, si no voy por el carro, le pongo el Bluetooth y entonces lo transmito. La tecnología, ¿no? Pero hay muchas personas que no más están dados con el Bluetooth para conectarlo con el carro y todas esas cuestiones, entonces utilizan mejor la radio. Así que la radio todavía tiene vida, y tiene vidas, bastante vidas, lo que notamos. Y yo creo que está a la par con la televisión. No sé si puedo decir hasta más que la televisión, porque la gente no enciende la televisión todo el día, pero sí la radio. Lo digo porque yo en Aruba me encuentro con muchas personas que dicen Radio Victoria la tenemos todo el día, desde la mañana hasta la noche, y en el carro también. ¿En el transporte público? En el transporte público no lo cambiamos de dial. Eso indica que no hacen lo mismo con la televisión, porque van a trabajar, van con la radio en el carro, no la televisión. Y van al trabajo y colocan la radio y no la televisión. Y lo que notamos allí, la televisión es más escuchada proporcionalmente que la televisión, por la facilidad. Así que bueno, la radio es irreemplazable, es una radio fundamental para nuestra sociedad y se ha mantenido en el tiempo. La radio sigue estando allí. Pastor, su programa se llama Impacto, ¿no? Impacto, sí. Impacto, ¿de qué trata ese programa? Es una mezcla, no sé si podemos decir como una revista radial, porque tenemos siempre buscamos una partecita para orientación familiar, tenemos una parte evangelística, una parte formativa y la otra del área musical. Sí. Buenísimo. El impacto de la palabra de Dios a través de la radio. ¿Cómo puede un predicador impactar a través de la radio, de la televisión, de los medios, de las redes sociales, pastor? Sí, pues es una habilidad, por una parte que tiene que desarrollarse, es una disciplina, y también tiene que, como digo yo, tratar de saber llegar al público. Hay estrategias para hacerlo, para anunciar de una forma que tú creas que pueda llegar a la gente. Y tienes que ser creativo en particular. Entonces, no hay que ser muy evangélico en la radio, porque ese es un tema que muchas veces se debate, de que no hay que ser demasiado evangélico, hay que tener mucho cuidado en el lenguaje radial que se usa en cabina. Pero depende qué audiencia tenga. Cuando se hace un programa tiene que saber a qué audiencia lo voy a dirigir. Si lo voy a dirigir a la audiencia evangélica, va a ser evangélico. Si yo quiero encontrar la audiencia no evangélica, entonces será un vocabulario quizás menos eclesiástico, si puedo decirlo así, para no usar la palabra religioso. Depende mucho de la audiencia que uno quiera alcanzar. Hay emisoras que son específicamente cristianas, evangélicas, formativas, y se entiende, así se proyectan. Pero si es una emisora que pro-evangelística, que quiere alcanzar la población para interesarlos, entonces quizás va a utilizar unas técnicas que sean por una parte atractivas para la persona fuera de la iglesia, pero tampoco sin dejar de ser iglesia, ¿no? Así es. Sí, porque lo que pasa también, hay muletillas que si decimos, bueno, si usted quiere comer empanadas sabrosas, vaya a la casa de Mari, gloria a Dios, allá va a encontrar empanadas, jugos naturales, aleluya. Entonces suena un poquito raro la propaganda o el anuncio. Entonces hay algunas muletillas que utilizamos en la iglesia que mejor te tiene que quitar cuando estamos hablando, porque no es un culto de iglesia, sino que estamos hablando con el público, porque muchas veces los evangélicos somos culteros, entonces queremos llevar el culto para todas partes, y en eso había problemas con la radio evangélica.
no la querían aceptar porque la gente quería hacer un culto en la radio todo el tiempo. Entonces, cuando se trató de hacer la radio un poquito más como de asequible, menos religiosa, menos eclesiástica, entonces tuvo más aceptación, porque hay algunos que son demasiado culteros, entonces a la gente no le gusta un culto, sino más tanto, háblenme de Dios, pero de una forma más natural. Por eso yo en mi caso no digo que soy pastor cuando hablo, no digo soy pastor Carlos Perdomo, por lo general, lo digo en algunos programas que son netamente de estudios bíblicos, los digo en Aruba, ¿no? Pero cuando me presento en un programa para todo el mundo no digo que soy pastor porque eso crea una barrera. Qué bueno, un pastor hablando conmigo, no. Entonces dice, es Carlos Perdomo, no saben si yo soy cunuquero, si yo soy panadero, si yo soy un taxista que está hablando allí, entonces la gente me escucha más, porque no me estoy presentando como una persona de iglesia, sino como un ciudadano que habla y que cree en Dios. Interesante esto de quitar las barreras para podernos comunicar, impactar a la audiencia, que es muy interesante. También en el área misionera, porque su biografía y parte de su vivencia y su experiencia en el ministerio ha sido también en el área misionera. Por allí me cuentan que usted estuvo por ahí en un barco. Cuéntenos esa historia, queremos conocer un poco más el área misionera del pastor Carlos Perdomo. Bueno, había un barco, primero fue Logos, después Dulos, de Operación Movilización, lo pueden buscar por internet, Operación Movilización. Es una misión que lleva jóvenes, hay barcos, pero también se va sin barco, a tierra firme, a hacer el ministerio, pero yo fui parte de el barco Dulos, se llama así, Dulos, que significa siervo en griego, que está en la Biblia, y ahora tenemos el barco Logos. Hay Logos 1 y Logos 2, o no sé si, creo que van a restaurar otros Dulos, porque ese barco era ya muy viejo, lo sacaron de circulación, estuvo en el Dulos, pero estos barcos están en funcionamiento, está el Logos 2, por ejemplo, y estos barcos van por diferentes partes del mundo, aún en los países donde hay libertad y donde no hay libertad, porque se va, por ejemplo, a países inclusive musulmanes, donde es prohibido predicar, se va, tiene una exhibición de libros y se va como algo cultural, y allí también se tienen libros cristianos según lo permiten las leyes, y se predica la palabra de Dios. Es una estrategia para... Es una estrategia, sí. Entonces hay una librería dentro del barco y se hacen eventos culturales y conferencias para pastores, para la familia. Es un atractivo y así la gente viene a participar. Están en operación esos barcos. Qué bueno. Y lo que es ese trabajo misionero en estos lugares, como los países musulmanes, que sabemos que es bastante fuerte en lo que es el cristianismo, ¿ha tenido algún tipo de conflicto o siempre ha sido exitoso cada visita? En ese caso no es tan abierta la predicación, sino que se dan temas que sean neutrales, se presenta como una exhibición de libros flotantes, que la gente venga, y se presentan noches culturales que uno canta, etcétera. Y de algunas formas ellos ven que son diferentes. Entonces hay países que son más abiertos que otros, pero hasta los momentos no ha habido gran problema, porque uno tiene que respetar las leyes y saberse adaptar en el lugar que vayas. Qué interesante lo que es la obra misionera en Venezuela, pastor, la obra misionera. ¿Cómo usted puede visualizar en Venezuela la obra misionera? En una parte como nacional está bien. Yo creo que hay muchas iglesias tiene la visión de hacer la obra, pero yo diría que, no sé si puedo decirlo, que en decadencia, porque antes las iglesias tenían más filosofía de multiplicación. Si a mí me formaron como iglesia, yo tengo que formar otras iglesias, y cada iglesia que se formaba tienes que multiplicarte. Inclusive que algunas filosofías eran de algunas, yo levanto una obra, hasta levanto un edificio, por sencillo que sea, pero tiene la responsabilidad de ustedes ir levantar más obras y más edificios, y así se van a multiplicar. Yo veo que muchas iglesias están interesadas en ellas mismas nada más. Vamos a crecer, suena mal, pero muchas veces vamos a tener muchos lujos y vamos a vivir muy bien, y no hay interés en llevar el evangelio en otras partes. Y lo que yo noto también noto es que hay un poquito de pobreza en cuanto a ir más allá de Jerusalén. El Señor dijo, vayan a Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Muchas veces hay interés solamente en Jerusalén para decir nuestra propia área, pero no hay interés para ir a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces me parece que las iglesias no tienen mucha visión a nivel de Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, figurativamente, o sea que la obra que estoy haciendo que alcance no solamente en mi localidad, sino que vaya
más allá y más allá otras fronteras, inclusive que traspase las fronteras de mi país. Creo que está muy pobre en esa parte en Venezuela. Pastor, en cuanto a lo que es el sostenimiento económico en Venezuela, sabemos que hay una crisis económica, una crisis social en cuanto a lo que se dificulta, lo que es la extensión del reino de Dios en este particular. ¿Hay alguna organización, hay organizaciones, hay instituciones cristianas extranjeras que estén ayudando a la iglesia local en Venezuela? ¿Tiene conocimiento de esto? No exactamente, sí, porque las iglesias, por ejemplo, para decir algo, las bautistas tienen como organización o denominación, ellos tienen sus planes, entonces ellos a veces adoptan una iglesia. Digamos que yo voy a una iglesia de Estados Unidos puede adoptar una iglesia Monai, para decir algo, ¿no? Entonces cuando ahí se adopta y se voy a ver en qué las ayudo, entonces tienen esos planes. Los bautistas yo sé que los tienen. No específicamente con cada iglesia, pero sí tienen proyectos así de esta índole. A veces las Asambleas de Dios, yo digo que son misiones internacionales, tienen planes de fundación de iglesias, pero me parece que estos últimos años ha decaído más por las situaciones, temores, etcétera, claro. No se hace. Pero de verdad que la parte económica pues sí es una desventaja en la situación como está en Venezuela, pero eso no significa que no se pueda hacer nada. Sí, no limita, limita en parte, ¿no? Pero falta un poquito más de concientización en esa área, ¿cómo lo podemos hacer? Sí. Así, más de lo que es querer hacer las cosas, sí, sí. Y sabemos que Dios es nuestro proveedor y que es el dueño de todos los recursos, sí, sí. Y Él ayuda a la iglesia. En cuanto, pastor, a su proyecto, ¿tiene algún proyecto a futuro de establecerse en Venezuela, de seguir extendiendo el reino de Dios en Venezuela, de volver a Venezuela a trabajar en su ministerio? No sé si tenga algún proyecto a futuro, cuéntenos un poquito. Esa es la pregunta más difícil. Sí, sí. ¿Quiere o no quiero? Sí, porque uno dependería de la voluntad de Dios. Si es por mí, pues yo quisiera, pero ya como tiene una familia, en el caso mío, la familia mía no es de acá, digamos, Ruth es de las islas, Jimmy también nació allá, mi hijo, entonces hay esos factores, aunque uno tiene que buscar es la voluntad de Dios, que es lo más importante, no la voluntad de uno, pero hay ciertos factores determinantes y a veces uno también tiene que tomar en cuenta la familia para dar esos movimientos, esos pasos. Pero mi deseo es que sí, no lo tengo como proyecto seguro, pero el deseo es que sí lo pueda hacer. Algunas de las motivaciones es el propio idioma. Yo predico en una iglesia de idioma papiamento, aunque yo lo hago por años, pero cuando uno habla en su propio idioma se siente uno como más libre. El papiamento es un idioma que es poco hablado. Háblenos un poquito, pastor, hay que aprovecharlo. Sí, para por los que no ejemplo, el papiamento se habla solamente en Aruba, Curazao y Bonaire. En el día de hoy, por ejemplo, tenemos más facilidad de investigación en español. Usted habla de un sitio web y consigue información en español o en inglés, pero no va a conseguir en papiamento. Entonces requiere mucho más esfuerzo para investigar y para trabajar porque no existe en los web, mientras que hay en español. Es todo un reto, pero es mucho más fácil. Un poquito, pastor, no se va a muy escapar. Fácil, yo voy a decir, a mí está hopi contento, a buena noche, hay oportunidad con mi team para compartir junto Cupo y con nuestra audiencia, tocante mi experiencia de misionero de radio y todo que están aquí. No sé lo que dijo el pastor. Sí, ese es el papiamento, sí. Muy interesante. Estoy contento de compartir con la audiencia, de la parte misionera de la radio y todos estos temas así que hemos hablado. Qué bueno, qué interesante. Hablando un poco más de su biografía, estamos llegando al final del programa, pero ¿cómo ha sido esa relación con todos los parientes acá en Monay, en Trujillo Capital, de todos estos parientes? ¿Cómo ha sido esta relación todos estos años que usted ha estado en Aruba? Sí, me da pena porque aquí está lindo, entonces no quiero hablar. No, me parece que bien, tenemos ahora la facultad, para decir, las facilidades de las plataformas de comunicación como WhatsApp, que antes no era así uno para llamar. Yo vivía en Bonaire y mi mamá no tenía teléfono, entonces yo hablaba con una amiga que vivía por allá en la calle arriba, decía, mire, dígale a mi mamá que el domingo le voy a llamar. Entonces tenía que hacer un viaje, agarrar un carrito, transportarse como de aquí a Flor de Patria, donde está mi amiga que tenía teléfono, porque todas las casas no tienen teléfono, para decirle el domingo tal día a las 5 te voy a llamar. Así era la forma de comunicación. Y si me olvidaba, pobrecita mamá decía, no me llamó, regresarse otra vez. Pero en el día de hoy hasta los viejitos tienen el WhatsApp y todo, entonces es ya, más fácil. Sí, más fácil. Si uno no se comunica es porque no quiere. Tenemos un chat group como familiar, entonces ahí se publican constantemente mensajes de la familia, etcétera, etcétera,
No es perfecta, pero yo creo que bien. Pero se ha mantenido esa Sí, relación cómo no, bastante, claro. bastante buena. Sí. Pastor, ¿tienes redes sociales? Que las personas que nos están visualizando quieran seguirte a través de TikTok, Instagram, Facebook, no sé si Sí. tienes alguna red social. Bueno, Ever Buscati me hizo algunos programas por YouTube. Esto dice la Biblia. Pero buenísimo. vamos a tratar de mejorarlo, sí, porque ahí sí estamos bien retrasados. Bueno, hay que transmitirlo por Oasis Televisión. Sí, cómo no, Claro que cómo no. sí. Pero estamos en pro de eso. Hemos hecho algo, estamos dando, como dice, pinitos, sí, gateando, pero hay que desarrollarse más en esa Está parte. en sus inicios este Sí, proyecto, sí. pero qué bueno. Sí. Pastor, ya terminamos, ya concluimos con el programa contigo en la mañana, ya estamos, concluyendo. Unas palabras, un mensaje final para toda la audiencia que nos está visualizando. Pues, ¿qué digo yo? Vivimos en un mundo de muchas confusiones y tenemos que enfocarnos en Dios para tener paz. Y hay veces cuando prestamos mucha atención a las malas noticias, pues nos preocupamos, nos afanamos y nos enfermamos. Hay que informarse dentro de lo normal, por supuesto, pero con la confianza en Dios, porque si no tenemos confianza en Dios nos desesperamos. Y dice la Biblia, poner las miradas en las cosas de arriba, porque eso es lo seguro. En la tierra nada es seguro, no importa dónde vivamos, no importa en qué país, nada es seguro. Tenemos que saber lo suficiente, sí, tenemos que educarnos, informarnos, pero lo seguro está arriba. Y como evangelistas siempre decimos, en Cristo Jesús es la meta de recibirlo y vivir para Él, y las vicisitudes y dificultades de la vida las confrontamos mejor con Cristo. Como alguien decía, mejor con Cristo en la barca en medio de la tormenta que en un barco sin Cristo en medio de la tranquilidad. Entonces, con Cristo hay diferencia en nuestra vida. No es que no hay problemas, sino que confrontamos los problemas al lado de Cristo. Amén, pastor, gracias por ese mensaje tan maravilloso. Sí. Me encantó haberlo tenido acá en mi programa contigo en la mañana. Un gran placer con esos grandes consejos que nos ha regalado en este día, así para toda la audiencia. Ya hemos llegado al final, de verdad, muy enriquecedora esta conversación y este programa el día de hoy. Así que hablo para ustedes, como de costumbre, en Contigo en la Mañana, Ginelis Vera, y muy contenta de haber compartido con el pastor Carlos Perdomo. Pastor, espero que cuando usted vuelva a Venezuela, nos vuelva a visitar acá y pueda estar de nuevo en mi programa Contigo en la Mañana. Tendremos otros temas. Así es, con muchos más temas. Bueno, será hasta la próxima oportunidad. Continúen disfrutando de la programación del canal 93. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Chao.